buenas tardes a todos y gracias al Servicio de Neurocirugía por la invitación. Vamos a hablar el día de hoy de hemorragia subaracnoidea, o sea, el acto subsecuente a que ya se rompa el aneurisma. Obviamente tenemos otras etiologías que las vamos a nombrar. Aquí solamente para recordarles que ese espacio subaracnoideo no es un espacio tan virtual, de hecho contiene líquido cefalorraquídeo. Aquí estamos viendo unos preparados donde se puede observar, vemos aquí en los números 8 y 9, como el número 8 tiene todavía recubrimiento. 7 sería dura madre, aquí vemos la aracnoides y la pía, y 9 el cerebro. Aquí vemos cómo hay incluso una hemorragia debajo del tejido. Y aquí aprovechamos solamente para recordarles que pueden escanear los códigos QR. Los que estén en casa pueden, si quieren, guardar los artículos. Este es simplemente una página donde hay preparados anatómicos tipo, digamos, examen de anatomía, donde uno puede con selección múltiple mirar y después tratar de adivinar o definir cuál es la estructura. Vamos a seguir aquí evaluando ya con los códigos QR para el que quiera, nuevamente viendo cómo son estas capas durales y cómo es evidente la capa de aracnoides debajo de la cual se va a contener el líquido, y en este caso la hemorragia subaracnoidea. No solamente le vamos a tener en el espacio cortical, sino también en los ganglios de la base, más típica de la ruptura de aneurismas cerebrales, como estamos viendo en la imagen. ¿Cuáles son entonces sus etiologías? Principalmente traumática. Eso casi que siempre termina siendo pregunta de examen de cuál es la causa de hemorragia subaracnoidea más frecuente. Es la traumática, y de las espontáneas, los aneurismas, pero no son la única. Hay que tener en cuenta que hay otras causas de hemorragias, como la hemorragia de la convexidad o perimesencefálica benigna, que hay que tenerla en cuenta en todo, digamos, el acervo, el estudio que se va a hacer de estos pacientes, igual dependiendo de la clínica. Y estas, las famosas guías del 2012, yo creo que en el tiempo ha cambiado mucho la práctica al respecto, y sobre todo por el advenimiento de la terapia endovascular, los avances que ha tenido la microcirugía, pero son las guías que tenemos de momento a la mano. Pero acá es una guía, digamos, un poco sencilla, donde podemos recalcar o tomar lo más importante, y es: la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea es el aneurisma cerebral. Se los acaba de decir. Factores de riesgo como la hipertensión, el tabaquismo, los antecedentes familiares y las colagenopatías. Se debe llevar siempre una exclusión precoz, y el estudio inicial es la tomografía simple de cráneo para evaluar el tipo de sangrado. Si esta es negativa, realizar una punción lumbar, que no va a ser reemplazada nunca por un estudio superior como una resonancia, por ejemplo. El gol estándar siempre va a ser una arteriografía o panangiografía cerebral. El Doppler transcraniano como método, digamos, útil y no invasivo para hacer un seguimiento del vasoespasmo, nunca por encima de la clínica. El uso del nimodipino para tratar de evitar las consecuencias a futuro de ese vasoespasmo, y obviamente el manejo médico y de neurointervencionismo de este mismo vasoespasmo. Aquí vamos a ver un caso clínico que nos va a llevar simplemente a través de esto que les acabé de nombrar. Es un paciente que lo nombramos Ignacio González, de 61 años, tiene hiperplasia prostática benigna, es hipertenso, licor ocasional, no fuma, no tiene antecedentes familiares de hemorragia subaracnoidea. Él consultó al servicio de urgencias por presentar cefalea súbita con emesis, no pérdida del estado de conciencia. El examen físico importante no tenía focalizaciones sensitivomotoras, tampoco focalización por pares, y tenía rigidez nucal, pero un paciente en buenas condiciones. En los signos vitales, importante, una presión arterial de 190/98. Recordar que él era hipertenso, pero decía que venía en un adecuado control en el programa de riesgo cardiovascular. Entonces, la primera pregunta es: llega este paciente, ¿qué sospechar? Hombre, siempre tenerlo en cuenta. Una cefalea súbita, esa que llamamos en ocasiones entrueno, que nunca había presentado el paciente, asociado obviamente a mesis y pérdida, perdón, en este caso sin pérdida de la conciencia, pero en los que lo presente, pensar entonces en una hemorragia subaracnoidea. Nunca lo podemos perder en mente. Recordar que en la clínica lo más frecuente van a ser las náuseas y el vómito. En los estudios, obviamente sus pacientes no la tienen que presentar, pero es lo que se ha visto en los estudios: cefalea en el 74%, pérdida de la conciencia en el 53%, rigidez nucal en el 35% y convulsiones en el 20%. Por eso nosotros tenemos que ir viendo cuáles son esos síntomas, si parecen o no, porque obviamente no los vamos a tener todos, no podemos no tener los más frecuentes, y por eso hay que tener un alto índice de sospecha. Hasta un 12% de los pacientes no alcanzan a llegar al servicio de urgencias y fallecen. Ojo con las hemorragias centinelas, en un 19.4% de los pacientes, y la pueden presentar incluso 2 a 8 semanas antes de tener una hemorragia masiva que los lleve, digamos, a consultar como el paciente que les estoy comentando en estos momentos.
la náusea y la emesis pueden estar presentes, pero es raro el meningismo. Y recordar que de las cefaleas que van al servicio de urgencias, solamente el 1% son hemorragias subaracnoideas, pero a pesar de esto hay que tener una alta sospecha. Aquí estamos viendo la tomografía de don Ignacio, pues de hecho les estoy contando que es una tomografía simple, la ideal, como la que estamos viendo acá, y esta es normal. Lo que se ve en fosa posterior son simplemente los senos venosos, pero esta es una tomografía completamente normal. Es la que estamos viendo arriba en la imagen y abajo estamos viendo la típica escala tomográfica de Fisher. Esta escala tomográfica la estamos viendo acá esquematizada, donde en el 1 es un sangrado delgado sin compromiso intraventricular, la 2 es el mismo delgado con compromiso ventricular, la 3 es un sangrado grueso sin compromiso del ventrículo y la 4 es un compromiso grueso con una hemorragia gruesa con compromiso ventricular. Obviamente a mayor hemorragia, mayor probabilidad de vasoespasmo y hay que tenerlo en cuenta también en las probabilidades o en las posibles complicaciones a futuro, como la hidrocefalia. Diagnósticos a tener en cuenta: la hemorragia perimesencefálica benigna es una hemorragia que, como lo dice el nombre, tiene digamos, una historia natural mucho más benigna, con mejores resultados que la hemorragia subaracnoidea por ruptura neurismática. En este caso, la hemorragia es de origen o etiología venosa y son pacientes que tienen una evolución completamente favorable. En este caso, la hemorragia de la convexidad lo estamos viendo en la primera imagen, no hay compromiso de los ganglios de la base. En este caso vemos una pequeña hemorragia cortical frontoparietal del lado izquierdo. Ahí se ve un poco en esta zona. Vemos la hemorragia y son múltiples las etiologías, la vasculitis, el PRES, son muchas. Por eso hay que, en este caso, hacer una interconsulta juiciosa a neurología, medicina interna y pedir varios estudios o ayudas diagnósticas para poder llegar a su diagnóstico correcto, y la severidad de la historia natural dependerá de la causa de base. Aquí seguimos con don Ignacio. Entonces tenemos un paciente con una historia clínica sugestiva, una tomografía normal. Entonces vamos a recurrir a una punción lumbar. La punción lumbar tiene una sensibilidad máxima en las primeras 12 horas, pero tenemos un problema: ¿cómo interpretarla? Desde que tengamos ya más de 10 hematíes por campo, casi que desde que tengamos una célula en el espacio subaracnoideo, un glóbulo rojo, estaríamos hablando de hemorragia subaracnoidea, pero cuando son más de 10 hematíes por campo, nos estaríamos entonces haciendo la pregunta de si es una hemorragia subaracnoidea aneurismática o de origen traumático. En la traumática, típicamente lo que se describe en la literatura es la prueba de los 3 tubos. En la medida que vamos obteniendo sangre en los tubos, el segundo y el tercero va disminuyendo la cantidad de glóbulos rojos, o incluso en el aspecto que se ve puede no tener características tan hemorrágicas como el primer tubo, pero tenemos otras formas. Obviamente vamos a tener un mayor conteo celular en la causa aneurismática, más incluso de 400.000 células por milímetro cuadrado, ferritina o dímero de positivos, hay hematíes deformados. En la medida que tengamos más tiempo va a haber más hematíes deformados, y obviamente vamos a tener unos, digamos, factores de confusión que nos pueden producir xantocromía, que no son de importancia, los podemos leer en el capítulo. Tenemos entonces a don Ignacio: clínica sugestiva, TAC o tomografía de cráneo normal y una punción lumbar que nos indica que es una hemorragia subaracnoidea. Entonces, ¿qué imagen solicitar para estudiar el origen del aneurisma? Últimamente estamos viendo cómo estudios de reconstrucción, tanto por tomografía como por resonancia, nos pueden mostrar. Esta es una imagen obtenida por reconstrucción, unas imágenes espectaculares que pueden tener incluso un efecto rotacional para ver la localización. Cada vez se hace más diagnóstico con esta imagen y tiende a ser un estudio de elección al ser poco invasivo, pero hay que recordar que el gol estándar sigue siendo la arteriografía. Esta es una arteriografía con reconstrucción 3D. Felipe mostró ahorita una imagen donde este paciente se llevó a manejo endovascular y le fue muy bien. Aquí estamos viendo otra imagen, en este caso, donde no solamente, perdón, se hace la reconstrucción 3D, sino que se observa un vasoespasmo. Esta también la obtenemos de nuestro grupo Angioteam, donde se realiza terapia endovascular en la gran mayoría de los pacientes. Aquí estamos viendo el vasoespasmo de este paciente que ingresó con un aneurisma y una hemorragia subaracnoidea. Vemos como el aneurisma de la cerebral media tiene una localización similar. ¿Cómo los tratamos entonces? Ahí viene la pelea: microcirugía o terapia endovascular. Es una pelea donde
digamos, se enfrentan dos titanes donde hay múltiples elementos de parte y parte. Por parte de la terapia endovascular tenemos los coils, los balones para hacer terapia asistida, los stents, diferentes dispositivos, tanto intraluminales como endosaculares, y por parte de la microcirugía no se queda atrás con grandes escuelas, donde ya se elijan abordajes microquirúrgicos, donde los microscopios han evolucionado en el tiempo, ya los abordajes no son tan grandes sino mini open, hay tinciones especiales y hay diferentes clipajes, cada vez las personas están más entrenadas. ¿Qué va a ofrecer entonces? Como es un duelo como estos históricos, donde siempre va a haber, digamos, adeptos de parte y parte, por eso nos vamos a las guías. ¿Qué dicen entonces las guías del 2012 de la AJA? Esto que tenemos acá. En el caso de que un paciente sea susceptible a las dos terapias, siempre deberíamos preferir, por lo menos inicialmente, los COILs. El manejo debería ser tomado en un grupo multidisciplinario y ojalá en un centro que cuente con más de 30, 35 terapias anuales, en un centro que tenga menos de 10 terapias al año por hemorragia subaracnoidea, deberían obviamente ser remitidos a otro centro y preferir, como lo dice la guía, el flipaje microquirúrgico en pacientes con hematomas grandes, mayores de 50 mililitros, o aneurismas de la arteria cerebral medial, la localización expedita tanto para el drenaje como para el clipaje, que ya lo decía Felipe en un comienzo. La terapia endovascular en aquellos mayores de 70 años, quienes tengan una clasificación no favorable tanto en el JUNIGES como en la escala de la clasificación mundial, y aquellos aneurismas de fosa posterior, donde no hay duda, obviamente se pueden llevar también a cirugía por personas expertas, pero donde el abordaje es mucho más sencillo por medio de la terapia endovascular. Se ha visto que a pesar de que se pueden usar stents en terapia endovascular, no es lo ideal. Habrá unos casos seleccionados y más aquellos, por ejemplo, aneurismas blister-like o de pared lateral, que son relativamente, o son, mejor dicho, disecciones de los vasos, entonces no se recomiendan inicialmente, salvo en estas situaciones. ¿Qué más hacer entonces a estos pacientes? ¿Qué les ofrecemos? Obviamente un control de la presión arterial. No se sabe muy bien el valor exacto para que el paciente evite complicaciones como el resangrado y tenga un mejor pronóstico, pero se ha visto que una presión arterial sistólica por debajo de 160 es razonable. Medicamentos que puedan ser, digamos, fácilmente titulables o desmontables en caso de requerir por si llega a presentar episodios de hipotensión. Lo que más presenta o lo que más, perdón, desencadena el resangrado no es la presión arterial sistólica elevada en el tiempo, sino los cambios agudos o abruptos de la misma. Dar siempre nimodipino 60 miligramos vía oral cada 4 horas en estos pacientes, no tanto para evitar el vasoespasmo, porque lo vamos a presentar igual en aquellos que lo van a tener, pero para evitar las complicaciones isquémicas a futuro, y no se ha visto todavía que los anticonvulsivantes profilácticos tengan un beneficio importante, salvo después del episodio agudo de hemorragia. Voy a hablar de algo especial, el vasoespasmo, hombre, el vasoespasmo mata es una complicación grave, frecuente, que muchas veces no sabemos cómo resolver. Sabemos que una hidrocefalia se resuelve con un proceso derivativo, con punción, el que sea, derivación ventriculoperitoneal o externa, punciones evacuantes, seriadas, pero hay veces con el vasoespasmo nos quedamos un poco cortos. Hay que recordar en esta cuadrícula de 10 por 10, donde de todos estos pacientes de 100, hasta un 90%, de 50 al 90 pueden hacer un vasoespasmo angiográfico, pero de estos casi que 2 o 3 tercios apenas lo van a desarrollar de manera moderada a severa. De estos severos, 50% tienden a ser asintomáticos, o sea, la gran mayoría de estos pacientes, a pesar de que les den síntomas, tienen un buen desenlace y solamente la mitad de estos presentan un infarto cerebral. Entonces vemos que hay varias clasificaciones: vasoespasmo imaginológico con síntomas leves y aquellos que definitivamente desarrollan la isquemia cerebral tardía y el infarto cerebral. Son varias las denominaciones, por eso los tenemos que tener en cuenta. ¿A quién le va mejor en la casuística? A aquellos pacientes llevados a terapia endovascular, comparado obviamente con el clipaje, pero se ha visto que si es un clipaje por manos expertas, va a tener un resultado en el tiempo muy, muy, muy favorable, con una exclusión mucho más efectiva, con menos porcentaje de recanalización. Por eso también hay que tenerlo en cuenta. Siempre vamos a depender de un manejo integral, un manejo médico en unidad de cuidados intensivos y por personal experto para evitar esta complicación tenebrosa que es, digamos, la discapacidad y la muerte por isquemia e infarto. Siempre entonces, pues, no está el problema. No habla de las cirugías para ello y ofrezca siempre lo mejor al paciente. Por eso pongo un stent
que hace, digamos, alusión a la terapia endovascular, recordar que son varios los pacientes que pueden tener, digamos, o aquellos que pueden tener más riesgo de vasoespasmo, complicaciones, obviamente a mayor escala difícil, como lo dije, pero también aquellos que tienen pérdida de la conciencia en el momento de la ruptura, los que llegan en peor estado neurológico al ingreso, los fumadores, los pacientes con comorbilidades como alteración en el metabolismo de los carbohidratos o hipertensos, y obviamente los cocainómanos, que van a tener un peor desenlace, tanto incluso con el manejo endovascular como quirúrgico. O siempre en estos pacientes descartar que se deba a una complicación por otra causa, edema, hidrocefalia, trastornos hidroelectrolíticos o del sodio, que no sea un resangrado, infecciones o disfunción cortical diferente. Mucho cuidado con esto, sospecharlo siempre después del cuarto día, pero usualmente los síntomas los vamos a presentar después de la primera semana, en ese día 7, 10, mucho cuidado con estos síntomas. Y obviamente, ojo con las focalizaciones. Si un paciente de esto llega a tener deterioro neurológico, lo ideal es sospecharlo y pecar por exceso. Mucho cuidado entonces ante un paciente que tenga deterioro o cambios neurológicos en los primeros 14 días. Obviamente va a haber otros que lo van a tener por más tiempo y se debe sospechar definitivamente hasta el día 21. ¿Qué dicen entonces las guías? El nimodipino oral, la euvolemia, la inducción de hipertensión solo ante periodos de vasoespasmo, no de manera profiláctica. Ojo con esto, el Doppler transcraneano como seguimiento, son útiles las imágenes de perfusión, tanto por CT como por tomografía como por resonancia para evaluar la isquemia, y se puede transfundir en casos de anemia, pero no se tiene muy bien o muy en cuenta el valor establecido de hemoglobina para realizarlo. El mejor estudio es este, el Doppler transcraneal, pero obviamente el gol estándar va a ser siempre la panangiografía cerebral, donde vamos a poder no solo hacer un diagnóstico, sino dar un tratamiento. Entonces, la terapia endovascular es la respuesta a todo. Definitivamente no, no la es, pero nos ofrece unas herramientas importantes ante todos estos cambios vasculares que vamos a tener. Aquí vemos cómo no solamente es la vasorreactividad, sino la hiperplasia de las capas del vaso con un aumento de la capa muscular, y por eso, aquí lo estamos viendo, es efectivo el uso de dispositivos. Aquí vamos a ver donde siempre tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo por los pacientes y sospecharlo incluso en el vasoespasmo hasta el último día. Esto es una paciente de 48 años. Estamos viendo el aneurisma señalado en el segmento comunicante posterior del lado izquierdo. Aquí vemos cómo se realiza un manejo por medio de coils, el cual es efectivo. Aquí lo estamos resaltando. Y aquí estamos viendo cómo al tercer día presenta un empeoramiento a causa del vasoespasmo. Aquí lo estamos señalando, el signo de la flecha. Se le hace una terapia intraarterial con nimodipino y aquí vemos una restitución del calibre. Mucho cuidado con la terapia farmacológica porque puede ser una terapia de digamos, poco tiempo, el paciente puede volver a recaer, digamos que tiende a ser más efectiva la terapia mecánica con balón o con otro tipo de dispositivos, pero esta es una de las herramientas con la cual contamos, la terapia intraarterial, y esta es una paciente con muy buenos desenlaces. Aquí vemos una alteración por perfusión. Estamos viendo la imagen de la izquierda donde hay un área, digamos, con la alteración del parenquimograma distal y cómo hay un beneficio después de la terapia. Este caso es otro paciente, lo estábamos viendo anteriormente. Vemos cómo hay un compromiso de la arteria cerebral media, donde está estirada por el tipo de terapia que se realizó. Vemos acá cómo en la imagen de la izquierda hay una estenosis en la porción inicial del segmento M1, pero luego de la realización de terapia endovascular, miramos cómo hay una restitución del calibre en la porción inicial, obviamente una limitación al flujo en el sitio del stent, y aquí estamos viendo cómo los mismos dispositivos nos pueden ayudar a mejorar el calibre. Aquí estamos viendo los stents restituyendo el calibre del diámetro del vaso, y aquí luego de la terapia con nimodipino intraarterial vemos cómo hay una restauración adecuada, pero aquí entonces vemos cómo el uso de stents nos pueden colaborar o ayudar para restituir el calibre. No solamente entonces es la terapia intraarterial, sino otro tipo de dispositivos, y aquí vemos los controles de la paciente con una adecuada exclusión de un aneurisma en la arteria cerebral media. Aquí vemos otro paciente, aplicación con nimodipino, presencia de vasoespasmo. Esto solamente es para que tengan en cuenta que hay terapias que están a la mano, no solamente el nimodipino oral, sino también intraarterial de manera selectiva. Una restitución adecuada. Este es el uso de balones, que los usamos en terapia endovascular. Aquí estamos viendo cómo se ven. Aquí estamos viendo cómo uno de los especialistas, terapista endovascular, el doctor Juan Andrés Mejía, realiza la preparación del balón. Aquí lo está probando y aquí estamos viendo algunos, digamos, de los usos del mismo. Un aneurisma también del segmento comunicante del lado derecho. Se realiza una embolización del mismo con coils
en este caso, pero se realiza también asistida por balón, donde entonces el mismo balón nos sirve no solamente para hacer el remodelamiento del aneurisma, sino también que nos permite realizar el tratamiento de la terapia endovascular, y aquí estamos viendo los controles y el seguimiento de el mismo caso. Otro paciente con aneurisma en la arteria cerebral media tratado por medio de coils, todos desarrollando vasoespasmo, que es muy frecuente en estos pacientes. Y hombre, siempre sospechen las complicaciones, no les voy a demorar mucho la charla, ya creo que el doctor Juan Felipe ya nos ejemplificó mucho de lo que es el manejo de este tipo de lesiones, de estos aneurismas. Siempre sospechen las complicaciones, den un tratamiento temprano, sospechen en las primeras horas el resangrado, en las primeras 72 horas, luego de este, después del día cuarto, sospechar obviamente si ya se realizó la exclusión de la lesión, pensar siempre en un vasoespasmo, y en los días venideros pensar obviamente en trastornos hidroelectrolíticos o hidrocefalia. Muchas gracias a ustedes por la presencia.